Pablo Alexis Santos, de Puerto Rico. Es de gran satisfacción notar y percatarse que los estudios en música han ido evolucionando. Vemos cómo los estudios musicales teóricos se fusionan con los creativos, o los estudios musicales académicos comparten o se nutren de los estudios interpretativos o viceversa. La noción de la performatividad es un concepto que ha tomado mucho auge y más que todo en muchas ramas del arte. Esto incluye estudios de la interpretación, Performance Studies. La música entonces se estudiará también como performance y no solo como acontecimiento histórico basado en una teoría como generalmente se hacía antes de que apareciera este nuevo punto de vista. Los teóricos iniciadores sobre la performance fueron Erving Goffman, John Austin, en la década de los 50 y principios del 60. Más tarde surgen importantes teóricos como Richard Scherzer, Richard Boltman y Judith Butler, entre otros. Los performance studies se incorporan a partir de los 90 a la música. La performatividad permite que el investigador sea parte del contexto a investigar o investigado. La participación personal es parte fundamental del proceso. No es el típico investigador observando desde afuera y llegando a sus conclusiones. Este concepto nuevo de la performatividad hace énfasis en la participación activa del investigador como elemento imprescindible para la investigación etnomusicología. La literatura antigua o la tradicional transmitía a la comunidad su narrativa o poesía. De igual manera, la música, a través del sentido performativo, transmitirá a la sociedad una narrativa de un sentir colectivo, pero teniendo como emisor al investigador intérprete. Cito a Cook. Para llamar a la música un arte interpretativo, no solo vale decir que la interpretamos, hay que decir que a través de ella reproducimos significado social. Cierro cita. Siguiendo con la propuesta de Cook, cito, el objeto a estudiar ahora en investigación musical es propia interacción musical de los intérpretes y el modo en que con sus actuaciones crean múltiples significados sociables y musicales. Cierro cita. Y aunque resulte interesante e innovador, siempre estarán los cuestionamientos sobre tal asunto. ¿Cuándo la práctica del arte cuenta como investigación? ¿Cuál es la diferencia entre la investigación académico-científica y la investigación artística? Siempre las respuestas existirán referente al asunto. No es menos cierto que también cada vez coge más auge este modo de investigación y a su vez la otorgación de grados académicos como máster y doctorados a artistas, intérpretes, compositores, instrumentistas, pintores, arquitectos y otros. En Wardorf, en su artículo, El debate sobre la investigación en las artes señala lo siguiente, cito, no es una coincidencia que la exposición documentada en cassette se presente como una academia y que institutos postacadémicos como la Jan van Eyck Academy y la Rijksacademie van Wilverden-Hoofden en Holanda estén llamando a sus actividades de investigación y a sus participantes investigadores. Cierro cita. Christopher Freiling, en su artículo Investigación en Arte y Diseño, del 93, presentó tres tipos de investigación en las artes y sus distinciones. Investigación dentro del arte, investigación para el arte e investigación a través del arte. Vamos a diferenciar cada una informando en qué consisten. El propósito y el propio autor nos brinda cada especificación. La investigación sobre las artes son las que su objetivo es extraer conclusiones sobre la práctica artística desde una distancia teórica. Lo que implica tal distancia teórica es la separación fundamental entre el investigador y el objeto investigado. El objeto de investigación permanece intacto bajo la mirada escrutadora del investigador. Por otro lado, tenemos la investigación para las artes. Esta consiste en un sentido estricto, una investigación aplicada. En ella el arte no es tanto el objeto de investigación, sino su objetivo. Podemos considerar dentro de este tipo de investigación los materiales de alineaciones usadas en esculturas de metal fundido o el estudio de técnicas ampliadas que un violonchelo modifica electrónicamente. Por ejemplo,
Son estudios al servicio de la práctica artística. En tercer lugar tenemos la investigación en las artes. Para algunos este tipo ideal de investigación es el más controvertido de los tres. Pero como señala el educador Donald Chung, el conocimiento está la acción. Todo es práctica. La teoría ocupa un segundo lugar. Reflexión en la acción y muchas otras citas. De este gran académico y educador graduado de la Universidad de Harvard, retoma la idea de aprender haciendo de John Dewey. Moreno de la Rosa nos indica que la aportación de Chung referente a la educación se puede catalogar dentro de los supuestos del aprendizaje reflexivo o educación experiencial. Cito: sus investigaciones giraban en torno a la praxis de los profesionistas. Se preguntaba, por ejemplo, cómo es el proceso cognitivo de los arquitectos, los gerentes, las empresas, los profesores, los terapeutas, mientras están ejerciendo su profesión. En otras palabras, se podía definir también su propuesta como epistemología de la práctica. Cierro cita. Este tipo de investigación es la que pretendemos realizar para obtener mi grado doctoral. En ella no se distancian el investigador y la práctica artística. Por el contrario, el investigador asume un rol protagónico en el resultado, porque él es parte fundamental del mismo. Conceptos y teorías, experiencias y convicciones están entrelazados en las prácticas artísticas y en parte por tal razón el arte siempre es reflexivo, nos decía Freire. Para los que somos profesores, investigadores e intérpretes, hemos visto este giro referente a las artes y a la práctica como algo muy beneficioso para la academia, la sociedad, los estudiantes y sobre todo para los artistas investigadores. Por fin obtienen un grado académico en lo que dominan y en lo que llevan haciendo por mucho tiempo. Investigación, práctica. Cito a Bordeaux. Como el artista visual Robert Clayster me señaló en una ocasión, en la experiencia y en la práctica creativa de los artistas, el objeto, el proceso y el contexto no pueden ser, o al menos no siempre, separados entre ellos. Cierro cita. Si como investigadores tenemos el propósito u objetivo de entender y conocer, lo podemos lograr a través de una investigación original de la práctica artística. Para lograr la eficacia, el valor y la originalidad de la investigación, debemos ir a la naturaleza de la investigación en las artes. Según Ramón Cisneros Justiz, historiador de la trova santiaguera, en un inicio el bolero se trataba de cantos juguetones o anecdóticos muy simples y populares que transmitían mensajes o quejas. Veamos unas estrofas que leeré de algunos de estos boleros primitivos y aguarachados. El que transcribo a continuación lo compuso Eulalio Limonta y dice así: qué pluma tan mala, agua no me quiere dar, porque tiene a los vecinos, ¿por qué tiene a los vecinos muertos de sed sin cesar? Pluma se refiere a pluma, ¿verdad? El grifo del agua. En Cuba, en Santiago sobre todo, se le decía pluma al grifo del agua. Vemos ahí una queja. En Puerto Rico, Lamento Borincano, título de un bolero, hace una etnografía social y económica del Puerto Rico de los años difíciles de la década del 30, cuando Rafael Hernández, nuestro compositor, estando en Nueva York, compone este famoso bolero. En él recoge la desilusión de un jíbaro, representante del pueblo puertorriqueño, metáfora del pueblo puertorriqueño, vendedor de productos agrícolas y quizás hasta su propio cultivo, caminando jubiloso hacia el pueblo para tratar de vender algo. Pero es tanta la pobreza a su alrededor que regresa a su hogar sin lograr venta alguna y sintiendo la tristeza por la incertidumbre de sus hijos, de su familia. Pedazos del bolero. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Pasa la mañana entera sin que nadie pueda su carga comprar, sí, su carga comprar. Todo está desierto, el pueblo está lleno
de necesidad, sí, de necesidad. Se oye este lamento por doquier de mi desdichada Borinquen, sí, y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Continúa el bolero. Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, deja que te cante yo también, yo también. Esta canción refleja un sentir colectivo del jíbaro puertorriqueño. Puerto Rico sufre el 13 de septiembre de 1928 el paso del fuerte huracán categoría 5 San Felipe, más de 160 millas por hora. Causó gran devastación, matando más de 300 personas y destruyendo todo tipo de viviendas a su paso. Hay que recordar que las estructuras y construcciones de esa época eran muy frágiles, no eran como las de hoy en día. El historiador puertorriqueño Francisco A. Escarano, en su libro Puerto Rico, 5 siglos de historia, en una de las partes que describe la situación del Puerto Rico de entonces, subtitula así: todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad. Si vemos, es muy similar al bolero de Rafael Hernández. Cito a Escarano: la Gran Depresión surtió en sus aspectos económicos dos defectos principales en Puerto Rico. Primeramente, se redujo drásticamente la capacidad de la economía insular para suministrar ingresos y empleos. Y en segundo lugar, disminuyó aceleradamente la importancia relativa de la agricultura, actividad que había sido, como se sabe, la ocupación económica primordial del país a lo largo de la historia. Cerro cita. Queda así contextualizado: la música popular, entre sus características intrínsecas, está ser popular, llegar al sentir colectivo, ser parte de una emoción de sentimientos compartidos. No solamente expresa algo y ya, sino que nos hacen comprender y hasta entender una realidad momentánea, expresa una problemática, celebra un logro, llora un fracaso, en fin, comparte cada situación nacional. La música popular es un constructo de la expresión social del sujeto colectivo. Veamos la diferencia, o así vemos la diferencia, entre un investigador intérprete y un investigador no intérprete. Podemos entonces solo así transmitir emociones o darle matices a la interpretación, porque se conoce la historia previa. Desventaja que tiene el que solo es investigador. Como puertorriqueño me identifico con el dolor y la miseria de la época, y eso se transmite a la interpretación del bolero. Sentimiento colectivo. Las entrevistas que estoy haciendo a cantantes, músicos y compositores reafirman el sentir de cada época. Algunas, aunque muy lejanas, se pueden conocer a través de la historia reflejada en los boleros. Un artista, en este caso un intérprete, siempre debe nutrirse de la historia que refleja el texto, la composición. Solo así podrá hacer sentir al público receptor los sentimientos de algo que vivió, que se vive o se repite en la historia. Muchas gracias.